programación de arte y cultura, la exposición Asombrosas criaturas del físico y artista plástico holandés Theo Jansen está por terminar. Como traídas a la realidad desde un mundo que pareciera de ciencia ficción, 8 máquinas que también podrían ser animales se exhiben dentro de la muestra en el Laboratorio de Arte Alameda. Esta exposición, que ha recorrido con éxito diversos museos y otros espacios culturales alrededor del mundo, muestra esculturas cinéticas creadas con tubos y envases de plástico. Además, incluye su primera creación, Ordis, realizada hace 26 años, y algunas otras más recientes, mucho más flexibles y ágiles. La exposición concluirá el próximo 13 de agosto, no se la pierda. Y en el cine esta semana estrenó la película Valerian. Se sitúa en el siglo XXVII, en donde un equipo de agentes espaciales se encargan de mantener el orden en todos los territorios humanos. Bajo la asignación del ministro de Defensa, se embarcan en una misión hacia la asombrosa ciudad de Alfa, una metrópolis en constante expansión, donde especies de todo el universo han convergido durante siglos para compartir conocimientos, inteligencia y culturas. Pero hay un misterio en el centro de Alfa. Una fuerza oscura amenaza la paz en la ciudad de los 1000 planetas. Valerian y Laureline deben luchar para identificar la amenaza y salvaguardar el futuro, no solo de Alfa, sino de todo el universo.